En el año 202 a.C., durante la Segunda Guerra Púnica, Roma y Cartago se preparaban para un enfrentamiento decisivo. Aníbal Barca, tras años de campañas en Italia, había sido llamado en urgencia de regreso a África para defender su patria. Por su parte, Publio Cornelio Escipión, conocido como Escipión el Africano, había llevado la guerra al territorio cartaginés, obteniendo victorias significativas. Antes de la batalla final, Aníbal solicitó una reunión con Escipión, con la esperanza de negociar una resolución pacífica al conflicto. Sin embargo, sus posturas eran irreconocibles y no lograron alcanzar un acuerdo. Tras el fallido intento de negociación, ambos comandantes regresaron a sus tropas, conscientes de que el destino de sus naciones se decidiría en el campo de batalla. Fue en este contexto que Escipión dirigió a sus soldados un discurso final, buscando inspirarlos y prepararlos para el enfrentamiento inminente, un enfrentamiento que cambiaría para siempre el curso de la historia. El último discurso, Zama, 19 de octubre de 202 a.C. No había habido acuerdo entre los dos generales. Publio, el romano, había empezado dirigiéndose hacia sus tropas con cierta calma fría, pero, a medida que avanzaba en su discurso, sus músculos se tensaron, las venas del cuello se marcaban con claridad, su rostro se tornó sudoroso y ligeramente enrojecido, henchido de sangre y pasión. Pronto, todos y cada uno de los legionarios de la quinta y la sexta no hacían otra cosa sino escuchar a su líder, a su jefe, al único procónsul de Roma que Aníbal había considerado de interés suficiente como para entrevistarse a solas con él. No había habido pacto, solo quedaba la batalla y borrar con sangre enemiga la ignominia de Canae y la vergüenza del destierro de Sicilia. Pero el procónsul seguía hablando. Parece que tendremos que combatir sin las tropas de Tiberio Claudio, continuaba Publio Cornelio Escipión desde lo alto de un hermoso caballo blanco, con el que se movía despacio, al paso por delante de la perfecta formación de las legiones quinta y sexta. Tendremos que combatir solos porque los legionarios que nos enviaban no sabían ni navegar, y el procónsul se detuvo para dejar que los legionarios rieran un poco y rebajaran su tremenda tensión. Por Castor y Pollux, no sabían ni navegar y los llamaban refuerzos. Más risas y carcajadas generales en todas las filas, desde los velites de primera línea hasta los veteranos triari, desde los legionarios de menor rango hasta los centuriones y tribunos al mando del ejército, Lelio, Silano, Marcio, Mario, Trebelio, Tigicio, Valerio. Todos reían. El procónsul esperó que las risas perdieran fuelle y tornó su semblante en una faz seria antes de proseguir. Mejor solos, mejor pocos y fuertes y leales y valientes que muchos, y entre los muchos, demasiados flojos, débiles y cobardes. Estas legiones dicen que están malditas. Es posible, pero en ellas no hay sitio para los débiles de espíritu y de físico. Os reís, y eso está bien, pero no penséis que ya lo habéis conseguido todo porque habéis logrado algunas victorias. Es cierto que conquistasteis Logria en Italia y que hemos derrotado al rey Sifax y a los generales Hanon y Giscon. Y es cierto que muchas ciudades se han entregado y han abierto sus puertas por el temor a vuestras armas o por vuestra persistencia en el asedio como en Útica. Por todos los dioses, sé que hablo a hombres valerosos y de gran fortaleza de ánimo. Las únicas legiones de Roma que han conseguido tantas victorias, una tras otra en suelo africano. Pero ¿sabéis una cosa? ¿Sabéis que sois vosotros para Roma? Y una nueva pausa en la que el procónsul miraba desde su caballo a los hombres ahora silenciosos, que le observaban absortos desde sus cascos ajustados bajo el sol resplandeciente de aquel amanecer. Quizás el último que vieran muchos, quizás el último que vieran todos. Para Roma no sois nada, nada, y os lo repetiré una vez más. Para Roma no sois nada más que la misma escoria que expulsó y desterró a Sicilia para olvidarse, para borrar de los anales de la historia la más vergonzosa de las derrotas ante el enemigo. Para Roma seguís siendo los vencidos de Canae, los miserables que huyeron en lugar de morir con dignidad protegiendo su patria. Lo sé, mi corazón está con vosotros y solo que pensáis. Sé que pensáis que no es justo, ya no, porque creéis haber compensado aquella grave ofensa con vuestro servicio y vuestra sangre en África, con las victorias aquí conseguidas y aún más, con haber hecho necesario que Cartago reclamara a Aníbal para que, al fin, después de tantos años de terror, abandonara Italia.
Creéis que solo por eso se os debería conceder el perdón y el derecho a regresar a Roma después de estas duras campañas en África. Pero os he de decir una cosa. Eso valdría con cualquier otra ciudad y con cualquier otro pueblo, pero eso no basta para el pueblo romano y para el Senado de Roma. Eso no es suficiente. No es suficiente para borrar las 6 legiones masacradas por Aníbal en Cannae, y a decir verdad, que si juntáramos todos los muertos enemigos que hemos abatido desde que llegamos a África hace ya casi 2 años y medio, no juntaríamos un número suficiente de enemigos muertos para igualar al número de legionarios que los soldados de Aníbal degollaron en Cannae. A decir verdad, por todos los dioses que así es. Así que para Roma no sois nada, nada. Y Roma no os dejará regresar ni os perdonará nunca, nunca, nunca. Publio Cornelio Escipión miró a su ejército. El silencio se había fraguado poco a poco. Parecía que los legionarios fueran estatuas de piedra y que ni tan siquiera respiraran. Y vosotros me diréis entonces, y con razón, ¿y para qué luchamos entonces si no es para volver con los nuestros y para recibir el perdón? Un legionario jamás lucha por obtener un perdón. Un legionario nunca buscará ser redimido. Un legionario solo puede buscar la victoria o la muerte. ¿Que por qué lucháis? Yo os lo diré, por Júpiter. Lucharemos hoy todos por el triunfo y por la gloria. Las legiones quinta y sexta no buscan el perdón de Roma, sino que Roma se arrodille ante ellos. No lucháis porque os dejen regresar, sino que lucháis para recibir un triunfo y ser conducidos por mí hasta el mismísimo Capitolio. Lucháis por ser no las legiones malditas, sino las mejores legiones de la historia de Roma, porque una afrenta tan grave como la de Cannae solo se puede borrar con una victoria de iguales proporciones, y la batalla de hoy, creedme, será como la de Cannae. Hoy será un nuevo Cannae, pero hoy será el Cannae de Cartago, y a los legionarios que me habéis seguido desde Hispania, solo recordaré que allí jurasteis seguirme hasta el mismísimo infierno. Sea entonces, bienvenidos todos al infierno. Y el procónsul desenvainó su espada y la esgrimió en el alto al tiempo que gritaba: ¡Muerte o victoria! ¡Muerte o victoria! ¡Muerte o victoria! Y con un último esfuerzo, llorando, salpicando saliva al gritar: ¡Todos al infierno! ¡Hasta el infierno! Y los miles de soldados de sus legiones, de las legiones quinta y sexta, desgarraron el aire con un rugido 100.000 veces más fuerte que el rugido del más temible de los leones.